¿Sabías que todos los presidentes modifican el artículo 3 constitucional de México cada sexenio? Pero muy pocos impactan en la sociedad. En 1917 llegó el artículo 3 de la Constitución mexicana, en donde se establece que la educación debe de ser laica, gratuita y obligatoria, pero no fue hasta 1934 que Lázaro Cárdenas impulsó esta ley, haciendo las escuelas más escuelas, más grandes, o incluso en ayudar a la educación normal a que fueran más maestros, porque trató de dar herramientas para que la educación fuera obligatoria, gratuita y laica. En 1934 se reformó el artículo 3 para darle un carácter socialista, orientando a formar ciudadanos solidarios, conscientes y alejados de toda influencia religiosa. Para lograrlo, Cárdenas construyó miles de escuelas rurales, fortaleció las escuelas normales, impulsó la educación técnica y agrícola y envió misiones culturales a comunidades muy alejadas. Así la obligatoriedad educativa comenzó a ser una realidad tangible para todo el país. Esto tuvo muchos impactos. En el ámbito social, la educación permitió que niños campesinos e indígenas accedieran al conocimiento y así reducir las desigualdades. En lo económico, Cárdenas capacitó mano de obra para el campo y la industria, y así contribuyó al desarrollo productivo. En lo político, cambió a un modelo socialista que reforzó al Estado frente a la Iglesia y consolidó el proyecto revolucionario. Para no perder la cultura, promovió el arte y las tradiciones, fomentó el nacionalismo y revalorizó las raíces indígenas. Pero esto no solo tuvo impactos positivos, sino que la educación socialista generó conflictos con la Iglesia y sectores conservadores, lo que derivó tensiones sociales y políticas. Hubo resistencias en comunidades rurales, persistieron carencias de infraestructura y maestros, lo que causó una polarización, dividiendo a quienes apoyaban el proyecto cardenista y a quienes lo consideraban una amenaza a sus valores tradicionales. Sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el año 1993, en el artículo 3 constitucional, se estableció que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados y municipios impartirán la educación preescolar, primaria y secundaria, estableciendo que la educación primaria y secundaria son obligatorias. Impacto social. Mayor escolaridad y equidad. La obligatoriedad de la educación buscaba reducir el analfabetismo y la desigualdad social, llevando la educación a toda la población. Formación de ciudadanos. La reforma aspiraba a formar ciudadanos críticos, reflexivos y analíticos, aptos para la sociedad del conocimiento, a pesar de los tropiezos y los intereses político-electorales que a veces prevalecían. Impacto político. Descentralización educativa. Buscaba reorganizar y fortalecer la participación social en el proceso educativo. Reconfiguración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Para lograr la descentralización fue fundamental reconstruir la relación entre el gobierno y el sindicato. Rango constitucional. Se logró elevar a rango constitucional la obligación del Estado de impartir educación preescolar, primaria y secundaria de forma gratuita. Impacto cultural. Modernización educativa. La reforma buscaba modernizar el sistema educativo mexicano, reformulando contenidos y materiales educativos para responder a las necesidades del país. Promoción de una educación inclusiva. Se buscó fortalecer la participación de la sociedad en la educación, fomentando una visión más incluyente y fortaleciendo las capacidades de gestión de las escuelas. Impacto económico. Inversión en capital humano. Al invertir en educación obligatoria, se buscaba mejorar el capital humano, lo cual era vital para el proyecto de modernización económica del país, especialmente en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Modernización productiva. Se alineó la educación con las necesidades de una economía más abierta y competitiva, formando ciudadanos con las habilidades necesarias para la sociedad. Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, que fue de 2000 a 2006, se reformó el artículo 3 constitucional en México en el 2002. La principal modificación de este artículo fue expandir la educación básica, haciendo la educación preescolar obligatoria. El motivo era para aumentar las coberturas, disminuir las desigualdades y mejorar la calidad educativa en México, sobre todo en zonas indígenas y rurales. Esto obligó a que el gobierno invirtiera más en infraestructura, en maestros y en materiales, lo cual fue un reto económico, aunque fue un gran avance para el desarrollo educativo y la equidad. El impacto social fue que más niños pudieron asistir al preescolar, impulsando así la igualdad educativa en México.
El impacto cultural fue de que más personas valoraron la educación a temprana edad. El impacto económico, como ya se los había dicho, es de que tuvieron que invertir en infraestructura, en maestros, en materiales, pero a largo plazo ayudó a mejorar la educación en el país. En el año 2006, la reforma educativa de Calderón buscó mejorar la calidad con evaluaciones a maestros con recursos y tecnologías. Esto a su vez surgieron diferentes desigualdades y protestas. Impacto social. Se buscó mejorar la calidad educativa mediante la Alianza por la Calidad de la Educación en 2008. Introducción de evaluaciones a maestros, pruebas estandarizadas, lo que generó inconformidad y protestas magisteriales en varios estados. Se promovió mayor equidad de acceso a la educación básica y media superior, pero persistieron desigualdades regionales. Impacto económico. Se destinaron mayores recursos a infraestructura escolar, equipamiento tecnológico como aulas digitales y capacitación docente. La evaluación y profesionalización del magisterio buscaba a largo plazo elevar la competitividad económica del país a través de una educación de mayor calidad. Sin embargo, el gasto no siempre fue eficiente por problemas de corrupción. Impacto cultural. Se impulsó la idea de la cultura de la evaluación, donde tanto alumnos como maestros serían medidos con parámetros estandarizados. Se promovió la enseñanza del inglés y el uso de nuevas tecnologías, buscando modernizar la práctica docente. Generó un cambio en la percepción social de ver al maestro solo como figura de autoridad a considerarlo también responsable de resultados medibles. Impacto político. La reforma fortaleció la relación del gobierno, lo que causó controversia política por acusaciones de pactos de poder. Abrió camino a la reforma educativa en el año 2013 en el sexenio de Peña Nieto, que retomó y abrió varios puntos. El día 30 de septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Educación, la cual dio paso a la nueva escuela mexicana. En el capítulo 2, artículo 6, nos dice que la educación debe ser obligatoria desde el preescolar, primaria, secundaria y media superior. También nos dice que la obligatoriedad corresponde al Estado y a las y los mexicanos hacer que sus hijos menores de 18 años asistan a las escuelas. Impacto social. Al garantizar la educación hasta la media superior, promovió la igualdad de oportunidades para todos, fomentó la inclusión de grupos vulnerables y comunidades indígenas. Además, generó mayor conciencia del derecho a la educación. Impacto económico. La obligatoriedad incrementó la inversión en capital, esto en infraestructura, docentes, becas y recursos educativos, mejorando así la productividad y las oportunidades laborales. Impacto cultural. Promovió el respeto a la diversidad cultural, lingüística y de género dentro del sistema educativo e impulsó la educación integral, desarrollando valores cívicos, éticos y socioemocionales. Impacto político. Reforzó el papel del Estado como garante del derecho a la educación, pudiendo aumentar la legitimidad si la ley se implementa correctamente. Generó expectativas sociales altas y críticas por parte de partidos opositores. La obligatoriedad en la educación de México es una obligación que tiene que tener tanto el Estado como los padres, ya que los alumnos, ya que los niños tienen el derecho de estudiar. Acción, por favor. En el artículo 3, para la calidad. Ya, perdón. De 2000, de Vicente Fox Quesada, ¿puede ser Quesada? Nueva escuela de la... No grabes. En 2002, Fox le marcó a Fidel Castro y no lo querían en la comida. Entonces le marcó y le dijo de que Fidel Castro, cuando sea la comida, vas a tener el privilegio de sentarte al lado de conmigo. Pero cuando se acabe la comida, pues te vas. Comes y te vas. Y ya Fidel Castro le dijo, pero ¿para dónde me voy? Y ya le dice, pues a Cuba, por donde tú quieras, pero te vas. Ya.